Ahora, vamos a ver por qué hubo crisis. Es un problema, ¿no? Crisis es algo, por lo general es algo negativo. ¿Por qué razón hubo crisis en el siglo XVII? Es la pregunta. ¿Por qué hubo crisis en el siglo XVII en Europa y en el Virreinato del Perú? Vamos a ver. Tenemos que ver las causas, ¿no? Si hay una crisis, si hay un problema, hay que ver los motivos, las causas, las razones. Veamos entonces. Causas de la crisis del siglo XVII. Primero, causa económica. Hubo crisis debido a un problema llamado la revolución de los precios y al agotamiento de la mina de Potosí. O sea, ¿a qué nos referimos? Mira, tú bien sabes que el Virreinato del Perú es un mercado, ¿ya? Entonces ya sabes, España vende productos en el Virreinato del Perú, España vende productos en el Virreinato del Perú y gana dinero. Tú ya sabes que las monedas del Virreinato del Perú son monedas de plata. España vende en el Virreinato del Perú y gana monedas de plata. Y ahora, todo ese dinero se va a España, ¿no? Los productos se quedan acá y España se lleva el dinero que ha ganado por vender. Ahora, el dinero que llega a España, la gran cantidad de monedas de plata que llega a España, los españoles van a gastarlo, ¿no? España compra armamento en otros países, compra materiales, compra textiles, etcétera, ¿no? Entonces, todo el dinero que España ganó en América, los españoles lo gastan comprando cosas en otros países. En ese sentido, el dinero que venía del Virreinato del Perú llena los mercados españoles y empieza a llenar también, ese dinero empieza a llenar también los mercados europeos. Mientras España más vende en el Virreinato del Perú, más dinero gana y más dinero se va a Europa, ¿no? El dinero de América se va a Europa. Como era una gran cantidad de monedas, una gran cantidad de dinero que venía de América hacia Europa, en los mercados europeos empiezan a llenarse de dinero y empiezan a llenarse de monedas en diferentes países. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando un mercado se llena de demasiado dinero? ¿Qué es lo que ocurre cuando un mercado se llena de demasiado dinero? Fácil, o los precios suben o los precios bajan. O los precios suben o los precios bajan. ¿Cuál es la respuesta? Cuando un mercado se llena de demasiado dinero, ¿qué pasa con los precios? ¿Suben o bajan? Claro, muy bien. Se va a producir una inflación, una subida de precios. Cuando un mercado se llena de dinero, los precios suben. Y eso es lo que va a pasar en Europa, en España y en Europa, debido a la enorme cantidad de dinero que venía del Virreinato del Perú. En Europa, no solamente en España, sino en Europa, se produjo una gran inflación que es conocida como la revolución de los precios. A eso le llaman la revolución de los precios. Y esto se produjo a fines del siglo XVI. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hubo una inflación llamada revolución de los precios y los productos estaban carísimos en Europa, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, lo que va a pasar es que muchos talleres artesanales que producían vino, ropa, herramientas, etcétera, van a empezar a quebrar porque los precios, al estar tan caros, provocaba que la gente ya no comprase más. Bien, entonces muchos talleres en Europa van a empezar a quebrar, la economía va a empezar a caer, la gente no va a poder comprar productos porque están muy caros. Entonces esta inflación o revolución de los precios causó problemas en Europa. ¿Ya? Entonces empieza la crisis. ¿Bien? ¿Y esto cómo afecta al Virreinato del Perú? Pues si muchos talleres quiebran en el Virreinato del Perú, si los talleres quiebran, ya España no va a poder abastecer de mercancías correctamente a Perú, ¿no? Las mercancías que vienen al Virreinato del Perú van a escasear, van a empezar a escasear. Las mercancías que llegaban al Virreinato del Perú van a empezar a escasear. Y tú sabes que cuando una mercancía es escasa, sus precios suben también. Entonces los precios van a subir tanto en Europa como en América, como en el Perú. Entonces, en la crisis del siglo XVII va a empezar a afectar a Europa y al Virreinato del Perú. Ahora, también decíamos acá, ¿no? Una de las causas de la crisis del siglo XVII es el agotamiento de la mina de Potosí. Claro, imagínate, la mina de Potosí se lleva explotando del siglo XVI. Y del siglo XVI hasta el siglo XVII son, digamos así, son como 100 años de explotación de minas. Y no solamente la mina de Potosí, sino las diferentes minas que había en el Virreinato del Perú. La pregunta es, ¿cuántos años dura una mina? ¿Cuántos años dura una mina? Una mina no dura tanto, no dura 100 años, a veces no dura ni 80 años, ni 50 años. Entonces, del siglo XVI hasta el siglo XVII, muchas minas del Perú, entre ellas Potosí, fueron explotadas, explotadas, explotadas para sacar la plata. Y en el siglo XVII, muchas de estas minas ya se habían agotado ya. Muchas de esas minas se habían agotado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando las minas del Virreinato del Perú se agotan? Si las minas están agotadas, Potosí, por ejemplo, se agotó,
ya no puedes sacar plata. Y si no sacas plata, no hay monedas. Y si no hay monedas, ¿con qué le pagas al indígena? En la mitad. ¿Con qué dinero vas a comprar mercancías españolas? ¿O qué dinero o qué metales va a ganar España si es que ya no se extrae metales? Entonces la economía empieza a caer. Ahora piénsalo. Si las minas se agotan, ¿te acuerdas que las demás actividades abastecían a la mina? Que las haciendas producían para abastecer a la mina, que los obrajes textiles abastecían para abastecer a la mina. Pero si las minas están cerrando, ¿qué va a vender el hacendado? ¿Qué va a vender el dueño del obraje? Entonces se paraliza la mina y las otras actividades económicas se paralizan también. Entonces esto va a afectar fuertemente al virreinato del Perú. ¿Ven? En ese sentido, crisis del siglo XVII. Pero no solamente habían causas económicas, también habían causas sociales. ¿Ven? La causa social de esta crisis es, por ejemplo, en España, mucha gente de España migró al virreinato del Perú buscando riquezas. Muchos pobladores de España, mucha población de España migró hacia el virreinato del Perú buscando riquezas. Eso que trajo como consecuencia que España se despobló, muchos talleres artesanales se quedaron sin trabajadores, la producción artesanal disminuyó y la venta de mercancías al virreinato del Perú también va a disminuir. ¿Ven? Migración española hacia América. Entonces va a faltar trabajadores. Y políticamente, también va a haber una causa de esta crisis. ¿Ya? Y la causa política de la crisis del siglo XVII, para España al menos, es una guerra que España perdió. Una guerra que España perdió. Como en el siglo XVII a España le está yendo mal, como en el siglo XVII España ya no está ganando tanto dinero como en el siglo XVI, cuando un país deja de ganar riquezas, cuando un país deja de enriquecerse o su riqueza disminuye, fácilmente pierde guerras, porque no tienes los recursos necesarios para solventar y mantener y financiar una guerra. Y justamente España perdió una guerra en el siglo XVII. Una guerra conocida como la Guerra de los 30 años. Una guerra que España peleó contra los franceses. Y España perdió porque le iba mal económicamente. No podía mantenerse en la guerra. Entonces, ¿por qué razón hubo crisis del siglo XVII en España? Por la revolución de los precios, por el agotamiento de la mina de Potosí, por la migración de españoles a América y por la derrota de la guerra en los 30 años. Y esta crisis del siglo XVII de España afectó al virreinato del Perú. ¿No? La economía cae, ¿no? Se genera pobreza, ¿no? Descontento, derrota en las guerras, crisis del siglo XVII. Ahora, mira, si España y el virreinato del Perú están en crisis, si España y el virreinato del Perú están en crisis, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el siguiente siglo, en el siglo XVIII? La pregunta es, si España está en crisis y el virreinato del Perú está en crisis, ¿qué tenemos que hacer en el siglo XVIII entonces? Para salir de la crisis del siglo XVII. ¿Mm? Claro, lo que tenemos que hacer es nuevas reformas. Si en el siglo XVII nos fue mal, ¿qué hacemos en el siguiente siglo? Siglo XVIII, hacemos reformas para reparar, para superar la crisis del siglo XVII. Es por esa razón, tómale foto acá, por favor, tómale foto. Es por esa razón que en el siguiente siglo, siglo XVIII, los monarcas españoles van a tomar medidas, van a hacer reformas para poder superar todos los males que dejó la crisis del siglo XVII. ¿Ya? Tómale foto acá, por favor. Foto, foto. Tómale foto acá, por favor. Bien, pasamos. Bien, entonces las reformas que se van a dar en el siglo XVIII son las famosas, la reforma borbónica, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver. La reforma borbónica. Bien, vamos a ver ahora esta parte, que sería la cuarta etapa del Virreinato del Perú. Vamos a ver. En el siglo XVIII, como decíamos, España va a hacer grandes reformas para superar la crisis del siglo XVII, y las reformas van a estar a cargo del rey que estás viendo aquí, el rey llamado Carlos III de la familia Borbón. Acá va a haber un cambio y vamos a explicar más adelante por qué se dio un cambio. Antes gobernaban España y el Virreinato del Perú eran gobernados por la familia Habsburgo, ¿no? La familia de Carlos I. Pero ahora en el siglo XVIII ya no. En el siglo XVIII ahora va a gobernar España y el Virreinato del Perú la familia Borbón.
¿Y por qué hubo un cambio de dinastía? Vamos a ver más adelante. Ahora, mira, una de las reformas que hizo este rey fue esta que estás viendo ahí en la imagen. Tú bien sabes que el virreinato del Perú abarcaba todo América del Sur. El virreinato del Perú abarcaba toda América del Sur, excepto Venezuela y Brasil. Pero mira ahora el virreinato del Perú. Mira que el virreinato del Perú ahora se ha dividido en 5 colonias. Mira, vamos a señalarlas. Y esta fue una de las reformas, ¿no? Está ahora, ¿no? La Capitanía de Venezuela, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, que está más chiquito, la Capitanía de Chile y el Virreinato de Río de la Plata, que es Argentina, ¿no? Antes todo entero era el Virreinato del Perú, ahora son 5 colonias. La pregunta es, ¿por qué razón el rey de España, Carlos III Borbón, hizo esta división? Vamos a ver por qué lo hizo, tiene que haber una razón. ¿Ya? Este es un ejemplo de las fuertes reformas que el rey de España va a hacer aquí en América. Bien, luego, el objetivo, ¿ya? Y creo que esto es fácil darse cuenta, el objetivo de estas reformas borbónicas es incrementar las ganancias de España en América. Acá tenemos en la foto un peso de plata, esta es una moneda de plata acuñada en el Granado del Perú, ¿no? Todos sabemos, el objetivo de España acá en el Perú era enriquecerse, o sea, vender mercancías y obtener ganancia de capital, o cobrar impuestos, etcétera. Entonces, el objetivo de las reformas que va a hacer el rey de España aquí es incrementar aún más el enriquecimiento de España en América. ¿Bien? Ahora, va a haber gente que no esté de acuerdo. Va a haber personas que no van a estar de acuerdo con las reformas que el rey de España va a aplicar aquí en el Perú. Por ejemplo, este personaje que estamos viendo acá, conocido como Tupac Amaru II. ¿Ya? Y eso vamos a vincularlo más adelante con otro tema que hemos hecho. No sé si te acuerdas de Tupac Amaru I. ¿Ya? Ahora en el siglo XVIII va a surgir un Tupac Amaru II, que es obviamente más famoso. Entonces vamos a ver por qué este personaje no estuvo de acuerdo con las reformas borbónicas y te voy contando que no es el único. Habían varios personajes en el Virreinato del Perú que no estaban de acuerdo con estas reformas borbónicas que está haciendo el rey acá. Bien, y bueno, Tupac Amaru va a acabar ajusticiado justamente por oponerse a las reformas. Entonces, esta es una época muy especial del Virreinato del Perú, ¿ya? Donde el rey está haciendo reformas para enriquecer más España a costa de América y donde hay personajes que se van a oponer y van a ser duramente sancionados. Bien, entonces claro, tiene que ver con el mito de Incarri, así es, Kenneth. Entonces vamos a ver este tema famoso, que es la cuarta etapa del Virreinato del Perú, la cuarta etapa del Virreinato del Perú, conocida como las reformas borbónicas, conocido como las reformas borbónicas. Bien, vamos a ver. Acá Dennis Parker menciona el objetivo, mejorar la administración colonial y combatir el contrabando con el fin de beneficiar a España. Claro, en parte es eso, ¿no? Así es, está bien, en parte es eso. Muy bien. Bien, veamos la reforma. No te olvides, es la cuarta etapa de la historia del Virreinato del Perú. Veamos las reformas. Primero tenemos que ver el contexto. Estamos en el siglo XVIII. Estamos en el siglo XVIII. La pregunta es, en el siglo XVIII, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Ya? Porque si en el siglo XVIII el rey de España va a hacer reformas acá en el Virreinato del Perú, ¿qué está pasando en el siglo XVIII en el mundo? Vamos a ver. Porque todo está conectado. Lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el Perú está conectado. Vamos a ver. Lo que pasa en Europa y en el Perú al mismo tiempo. Ya, primero hay que recordar, ya, que estamos en el capitalismo, ya. En la primera etapa del capitalismo es el capitalismo mercantil. Luego viene la etapa del capitalismo industrial. Y situémonos en esta escena. Capitalismo mercantil empieza en el siglo XV, luego el siglo XVI, siglo XVII, y el capitalismo industrial es el siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Ya, pero hasta ahí no, mira, siglo XVIII. Porque nos interesa el siglo XVIII. Fíjate, en el siglo XV y XVI, primero se dio la colonización del mundo, como tú ya sabes, ¿no? Los descubrimientos geográficos. Producto de eso se va a dar la fundación del virreinato. Tú ya sabes que el virreinato del Perú empieza en el siglo XVI y el virreinato del Perú va a seguir durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Y ahora, ya sabes también que en el siglo XVII hubo la crisis del siglo XVII y eso afectó a España y a Perú, ¿no? Una crisis económica, social y política en Europa que afectó al virreinato también, ¿no? Eso afecta al virreinato. Y entonces, si en el siglo XVII hubo crisis, en el siglo XVIII hay que hacer reformas, pues, ¿no? Pero
Primero veamos qué pasó en el mundo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII en el mundo se van a producir las revoluciones burguesas. Por ejemplo, la primera revolución industrial en Inglaterra, por ejemplo, la independencia de 13 colonias en Norteamérica y, por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Ya? Ahora la pregunta, te hago una pregunta. La palabra revolución, ¿qué significa? Así en términos sencillos. ¿Qué significa la palabra revolución? ¿Qué significa revolución? Claro, muy bien, Saomi. Revolución significa cambios, cambios, grandes cambios, ¿no? Grandes cambios. Cuando hay una revolución, se producen grandes cambios, drásticos cambios, rápidos cambios, porque la historia a veces cambia lento, ¿no? Pero las revoluciones son cambios veloces, rápidos. Claro, muy bien, Eliana. Transformación, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando se dio la primera revolución industrial en Inglaterra, Inglaterra cambió y avanzó, se desarrolló. Cuando se dio la independencia de 13 colonias en Estados Unidos surge como país y avanza, se desarrolla. Cuando se da la revolución en Francia, Francia también avanza y se desarrolla. Entonces, estas revoluciones, estos cambios en Europa eran para avanzar, para desarrollarse justamente. Y España no quería quedarse atrás. España no quería quedarse atrás como potencia. Por esa razón, el rey de España dijo, pues si el mundo está cambiando, están avanzando y desarrollándose, España también tiene que hacer cambios para no quedarse a la saga, para no quedarse rezagado respecto a otras potencias. Y es por esa razón que en ese contexto de grandes revoluciones y cambios en el siglo XVIII, en España y en el virreinato del Perú, el rey de España decidió también hacer cambios para no quedarse rezagado como potencia en Europa. Y esos cambios que se van a dar en España y en el virreinato del Perú se llamaron las reformas borbónicas, que como ves ahí, se da en el contexto del capitalismo industrial, se da en el contexto del siglo XVIII, se da en el contexto de las revoluciones burguesas. ¿Ven? España trata de seguir los pasos de Francia, de Inglaterra y también hacer cambios para desarrollarse. ¿Bien? Tómale foto acá, por favor. Tómale foto a esta imagen. Tómale foto a esta imagen, por favor, para continuar. Oh. No te olvides en qué contexto se está dando las reformas borbónicas, ¿eh? En un contexto de cambios. ¿Listo? Ya, muy bien. Seguimos entonces. Ya, ahora mencionemos lo siguiente. Antes de que empiecen las reformas, antes de que el rey empiece a hacer los cambios en España y en América, antes ocurrió un acontecimiento fatídico, negativo para España, un acontecimiento malo para España, algo malo que le hizo entender a España que debían cambiar, que debían hacer reformas. ¿Y qué le ocurrió a España antes de empezar a hacer reformas? ¿Qué cosa fue ese acontecimiento malo, negativo que le ocurrió a España? Una guerra. ¿Ya? Para que sea negativo, tiene que ser una guerra donde España perderá. ¿Ya? Una guerra donde España va a perder, que le hizo entender que tenían que hacer cambios. Una guerra que ocurrió antes de las reformas borbónicas. Esa guerra es conocida como, bueno, vamos a ver qué tipo de guerra fue, mira, y ahorita vamos a ponerle nombre. Mira, vamos a ver a Europa durante el siglo XVIII. ¿Cómo era Europa en el siglo XVIII? En la Europa del siglo XVIII estaba Portugal, por ejemplo, estaba España, estaba Francia, estaba Holanda, todos son monarquías, todos son monarquías. Está el SIRG, el Sacro Imperio Romano Germánico, está Prusia, Prusia es un reino que acaba de surgir, que es la futura Alemania, también está Austria, es una monarquía también, y por ahí está la monarquía de Inglaterra o Gran Bretaña también. ¿Bien? Toda Europa estaba gobernada por monarquías, y también estaba Rusia por ahí, ¿no? Que bueno, está más a la derecha. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo XVIII, ¿ya? Las monarquías siempre compiten entre ellas, ¿ya? Esta es una constante en Europa desde la Edad Media. Las monarquías siempre compiten entre ellas, ¿ya? En este caso, como estamos en el siglo XVIII, las monarquías europeas compiten entre ellas por territorios en Europa, porque las fronteras no están definidas en esta época. Pelean por territorios en Europa, se pelean por mercados en América, se pelean por colonias, ¿ya? Tienen motivos para competir y para pelear las monarquías europeas, ¿eh? ¿Ya? Y en el siglo XVIII hubo una guerra, ni bien empezaba el siglo XVIII, en el año 1701, empezó una guerra entre monarquías europeas, entre todas ellas, ¿eh? Todas las que están viendo acá, todas participaron en esa guerra. ¿Y cuál fue la guerra? Fácil.
Esta guerra en la que van a pelear todas las monarquías de Europa en el siglo XVIII fue una guerra por territorios europeos. Mira, mira el mapa. Francia quería apoderarse de estos territorios. ¿Ves que es ahí? ¿Ya? De rojo. Un territorio que le quería quitar a Austria, porque ese territorio era de Austria. Y ese territorio de, mira, un territorio que Francia quiere quitarle a Holanda. Francia quiere expandirse. ¿Bien? Hubo batallas por esos territorios, ¿no? Enfrentamientos. Ahora, esta guerra, ¿ya? No solamente va a ser por territorios de Europa, sino también por el dominio colonial en América, ¿ya? Se empiezan a quitar colonias entre ellos en América, ¿ya? Sobre todo los tres países que más colonias tenían en América, que son Gran Bretaña, Francia y España, ¿ya? Y también esta guerra que empieza entre europeos es por la sucesión en España. O sea, ¿qué pasó? En España había un rey llamado Carlos II de la familia Habsburgo. Había un rey llamado Carlos II de la familia Habsburgo. El rey Carlos II de España no tenía hijos, no tenía sucesores o herederos. Entonces, cuando el rey Carlos muera, alguien tenía que ocupar el trono español. Según la ley en Europa, según la ley monárquica en Europa, si un rey muere y no tiene sucesores, cualquier varón de su familia puede ocupar ese cargo. Si un rey muere y no tiene sucesores, cualquier varón de su familia puede ocupar el cargo de rey de España. Puede ser su primo, su tío, su yerno, ¿no? Su hijo, bueno, en este caso no tiene hijos. Cualquier varón de su familia podía ocupar el cargo de rey de España. Da la casualidad que todos los reyes de Europa son parientes entre sí. O sea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Que el rey de Portugal puede ser primo del rey de España, y el rey de España puede ser yerno del rey de Francia, y el rey de Francia puede ser hermano del rey de Prusia, y el rey de Prusia puede ser sobrino del rey de Austria, y todos están emparentados. Y como todos los reyes de Europa estaban emparentados, muchos de los reyes de Europa dijeron, ah, ya, pues si el rey Carlos II de España no tiene hijos, entonces cualquiera de nosotros, de los reyes de Europa, cualquiera de nosotros podría ser candidato a ocupar el trono de España. Y si tú ocupas el trono de España, también tendrás acceso a las ricas colonias americanas de España como el Perú. Entonces esto tenía implicancias fuertes. Los dos candidatos más fuertes a ocupar el trono del rey de España eran el rey de Inglaterra y el rey de Francia. Eran los dos candidatos más fuertes. ¿Ya? Entonces, eh, por esa razón va a haber guerra entre países europeos. ¿Ya? Entonces, guerra entre países europeos por los territorios en Europa, guerra entre países europeos por las colonias en América y guerra entre países europeos por ver quién ocupa el cargo de rey de España. Bien, por esa razón a esta guerra le van a llamar la guerra de la sucesión española. La guerra de la sucesión española, ¿no? Porque se trataba de determinar quién iba a ser el sucesor del rey Carlos de España que no tenía hijos. Entonces, antes de que empiecen las reformas borbónicas, se dio esta guerra, la guerra de sucesión española. Bien, de 1701 a 1612, una guerra que duró, bueno, unos 11 años. La pregunta es, ¿cuál fue la causa de esta guerra? La causa de la guerra de sucesión española fueron causas económicas, ¿no? El control de feudos y territorios en Europa, ¿no? Que Francia quiere ocupar, ¿no? El acceso a los mercados coloniales de España en América, ¿no? Y también hay una causa política, ¿no? ¿Quién es el rey que se va a quedar con la corona española cuando muera Carlos II de Habsburgo que no tiene hijos? ¿Eh? Esas son las causas de la guerra de sucesión española. Ahora, se formaron dos bandos. En una guerra siempre hay dos bandos. ¿Bien? Por un lado estaba la Gran Alianza de La Haya. La Haya es una ciudad en Holanda donde se aliaron varias monarquías. ¿Quiénes formaron la Gran Alianza de La Haya? Gran Bretaña, Holanda, Austria, Prusia y Portugal. Y el otro bando era el bando de los Borbón, Francia y España. Lo que pasa es que el rey de Francia convenció al rey Carlos II de unirse a él para que Francia y España sean gobernados por la familia Borbón, que es la familia que gobierna Francia. Entonces, cuando Francia convenció al rey de España de eso, entonces la familia Borbón de Francia ahora es la familia que gobierna Francia y España. Desde ese momento en España hay familia Borbón, hasta hoy en día. Entonces se formó una gran alianza de La Haya contra la alianza Borbón entre Francia y España. Y aquí el que va a triunfar es
el país que tenga más recursos económicos para costear una guerra. ¿Quién era el país en el siglo XVIII que estaba alcanzando un gran desarrollo económico y que está a punto de convertirse en un país industrial? El país que tenía un gran desarrollo económico y que estaba a punto de convertirse en país industrial era Gran Bretaña e Inglaterra. Y gracias a su gran poder económico, Gran Bretaña y sus aliados ganan la guerra contra la alianza de los Borbón, que pierden la guerra. Inglaterra gana la guerra a Francia y España. Cuando la guerra acaba, siempre hay un tratado de rendición. Cuando la guerra acaba, siempre hay un tratado de rendición. Y el tratado, que va a ser la consecuencia de esta guerra, el tratado de rendición, ¿no?, de rendición de Francia y España es el Tratado de Utrecht. Utrecht es una ciudad alemana donde se firma el tratado en 1713. ¿Y qué se decidió en ese tratado de Utrecht? Fácil. Primera decisión, Austria se queda con Bélgica e Italia, o sea, Austria gana territorios. Bueno, en fin. Segunda decisión, Prusia es reconocido como un nuevo reino, porque antes Prusia era un feudo, pero como Prusia participó del bando ganador, Prusia se convierte en un reino nuevo, y más adelante vamos a hablar bastante de Prusia. Y el gran ganador de esta guerra fue Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, o Inglaterra si quiere llamarle, Gran Bretaña, al derrotar a Francia y España, Gran Bretaña le va a quitar cosas a Francia y España. Por ejemplo, Gran Bretaña se lleva a la isla de Terranova, es una isla que Francia tiene allá en América. Gran Bretaña le va a quitar a España el estrecho de Gibraltar y también va a obtener el derecho de asiento y navío de permiso. Vamos a explicar esta consecuencia con un mapa. Bueno, Francia obtuvo el derecho de imponer a los Borbón en España, claro está. Pero veamos en un mapa lo que Inglaterra le quitó a España, que esto es lo que más nos interesa. Veamos lo que Inglaterra le quitó a España. Bien, ponemos un escenario. Mira, ahí tenemos a Inglaterra arriba, tenemos a España acá, tenemos ahí al Virreinato del Perú. Ya está, mira. ¿Qué le quitó Inglaterra a España? ¿O qué le quitó Gran Bretaña a España con este Tratado de Utrecht? ¿Qué le quitó Inglaterra a España con esta guerra de sucesión española que Inglaterra le acaba de ganar a España? Vamos a ver. Fíjate, mira esa ruta. Inglaterra va hasta un país llamado Senegal. ¿Ya? Inglaterra, navegaban los ingleses hasta Senegal para conseguir un producto muy famoso en esa época, los esclavos. Los esclavos. Senegal era una colonia de Inglaterra en África, ¿ya? Y ahí los ingleses conseguían esclavos para venderlos. Bien, habían varios países que vendían esclavos en el Virreinato del Perú. Habían varios países que vendían esclavos en el Virreinato del Perú. Por ejemplo, Portugal vendía esclavos en el Virreinato del Perú. Holanda vendía esclavos en el Virreinato del Perú. ¿Ya? Varios países vendían esclavos en el Virreinato del Perú. Pero como ahora Inglaterra le ha ganado esta guerra a España, Inglaterra le impuso a España lo siguiente. Inglaterra dijo, quiero ser el único país que venda esclavos en América. Y ahí extendemos la ruta. ¿Ya? España tuvo que aceptar porque España perdió la guerra. Entonces España le dio permiso a Inglaterra de ser el único país que vende esclavos en el Virreinato del Perú, en las colonias españolas de América. Bien, tú ya sabes que cuando uno solo controla el mercado, a eso se le llama monopolio. Y España le está entregando a Gran Bretaña e Inglaterra el monopolio de la venta de esclavos en los virreinatos españoles de América. A eso se le llamó el derecho de asiento. Derecho de asiento. Inglaterra es el único que tiene derecho a vender esclavos en América. ¿Bien? En las colonias españolas. Bien. Segunda cosa que Inglaterra le quitó a España. ¿Te acuerdas que solamente España vende productos en América? Y que ningún otro país podía entrar. Ya. Ahora Inglaterra va a poder entrar a vender productos de todo tipo al mercado del Virreinato del Perú. Mira, España le permitió a Inglaterra lo siguiente. Un barco o navío inglés tiene permiso de entrar al mercado del Virreinato del Perú con 600 toneladas de mercancías una vez al año. Un barco inglés o navío inglés tiene permiso de entrar al mercado del Virreinato del Perú con 600 toneladas de mercancías al año. Una vez al año nomás, ¿ya? No puede traer más de 600 toneladas. Con este permiso que España le dio a Inglaterra, Inglaterra ya empieza a entrar legalmente por los puertos legales. No sé si te acuerdas que habían puertos legales e ilegales.
No sé si te acuerdas que Inglaterra antes entraba por Buenos Aires nomás, que era un puerto ilegal, ahora ya no, ya. Ahora Inglaterra puede entrar por los mercados legales y por los puertos legales. Un barco o navío que tiene el permiso de entrar una vez al año con 600 toneladas de mercancías al mercado del Virreinato del Perú. A ese barco le van a llamar el navío de permiso. Con esto Inglaterra empieza a ingresar a los mercados españoles y a ganar dinero vendiendo en el Virreinato del Perú. Y tercero, ¿ves ahí ese círculo amarillo que estamos pintando ahí entre España y África? ¿Ya? Vamos a ponerlo más grande para que se vea, ¿ya? Acá abajo. Ahí entre España y África hay un estrecho llamado el Estrecho de Gibraltar, ¿ya? Y hay un lugar llamado Gibraltar ahí en España, en ese puntito rojo. Ese estrecho es el paso entre el mar Atlántico y el mar Mediterráneo, un paso de comercio. Inglaterra quiere dominar ese estrecho. Por eso Inglaterra le quita el estrecho de Gibraltar a España, ¿ya? Que es un paso comercial entre el Atlántico y el Mediterráneo. Entonces, tres cosas básicamente le quita Inglaterra a España con el Tratado de Utrecht, que es el Tratado de Rendición de España en la Guerra de Sucesión Española. Primero, el navío de permiso, ¿no? Que Inglaterra ahora puede entrar a vender al Virreinato del Perú. Que España le da el derecho a Inglaterra de ser el único país que vende esclavos en América, ¿no? Es el derecho de asiento. Y después España le entrega Gibraltar a Inglaterra, que es un paso comercial entre el Atlántico y el Mediterráneo. ¿Bien? En esto, puedes tomarle foto a esta imagen si deseas. Para continuar con con el siguiente punto. Bien, tómale foto, por favor. Bien, debido a esta derrota de España y a todos los beneficios que España tuvo que darle a Inglaterra, ahí la monarquía española, que ahora está gobernada por la familia Borbón de Francia, la monarquía española se dio cuenta de que España estaba mal, en una situación negativa, perdía guerras. Por esa razón, los reyes Borbón de España decidieron hacer reformas para revertir esta situación, reformas para superar a Inglaterra, ¿eh? Reformas para mejorar los errores que tenían. A ver, Alessandra pregunta, ¿cuándo finaliza la guerra? Siempre hay un tratado, sí, así es. Cuando finaliza una guerra siempre hay un tratado donde el ganador le impone cosas o le quita cosas al perdedor, así es. En este caso fue el Tratado de Utrecht, donde Inglaterra le quitó estas tres cosas a los españoles. Bien, debido a esta derrota en la Guerra de Sucesión Española, los monarcas de España deciden hacer cambios. Religiosos necesariamente no, aquí lo que fue los acuerdos del Tratado de Utrecht son más que nada económicos, como te podrás dar cuenta. ¿Ya? Cambios religiosos no hubo en este Tratado de Utrecht, ¿no? Todos son cambios económicos, cosas económicas le quita Inglaterra a España. Bien, entonces con esto ya podemos ahora definir qué son las reformas borbónicas, ¿no? ¿Por qué el rey va a hacer reformas borbónicas, ¿no? ¿Qué son las reformas borbónicas? Fácil. Las reformas borbónicas son reformas realizadas en España y en América también por los reyes Borbón de España, y el objetivo es adaptarse a los cambios del capitalismo. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que en el siglo XVIII ya estamos en el capitalismo industrial. Inglaterra se hace industrial, Estados Unidos se hace industrial, Francia también va a pasar a su etapa industrial y España se está quedando. O sea, los países de Europa se están enriqueciendo más y España se está retrasando. Por esa razón el rey de España hace reformas, ya con la intención de enriquecerse más en base a sus colonias y alcanzar el nivel económico de Inglaterra, de Francia. Adaptarse a los cambios del capitalismo. ¿Qué pasó antes de la reforma borbónica? Fácil, bueno, antes de la reforma borbónica se dio la guerra de sucesión española, donde España perdió muchas cosas con el Tratado de Utrecht. ¿Cuál es el objetivo del rey de España al hacer estas reformas? ¿Cuál es el objetivo del rey de España al hacer estas reformas? Objetivo número uno, es un objetivo económico, incrementar la recaudación de riquezas de América, incrementar la extracción de riquezas de las colonias americanas. O sea, voy a hacer reformas para sacar más riquezas de América, más riquezas que antes, y así enriquecer a España, y así España alcance el nivel de Inglaterra y de Francia. Pero también había un objetivo político. El objetivo político era mejorar el gobierno, mejorar la administración, mejorar el manejo de las colonias, porque si las manejas mejor, si las gobiernas mejor, si las administras mejor, si los gobernantes del virreinato manejan y organizan mejor, entonces podremos extraer más riquezas. Entonces no te olvides, ¿eh? Esto ha sido pregunta de admisión. Dos objetivos. Primer objetivo, incrementar la extracción de riquezas de las colonias americanas
que sería el objetivo económico, y el segundo objetivo, incrementar la mejorar la administración virreinal, mejorar el gobierno virreinal. El rey que llevó a cabo las reformas fue el famoso Carlos III de la dinastía Borbón, y no te olvides que el rey de España estaba influenciado por una ideología. El rey de España estaba influenciado por una ideología conocida como el despotismo ilustrado. La ideología del despotismo ilustrado es muy importante conocerla, ¿bien? ¿Ya? ¿Cuál es la idea? El despotismo ilustrado es lo siguiente. En Europa, en el siglo XVIII, las poblaciones de Europa están haciendo revoluciones, revolución francesa, revolución industrial, Inglaterra, hay revoluciones, hay revueltas, hay protestas en Europa contra la tiranía de los monarcas. ¿Ya? La población pide mejoras, pide cambios, pide derechos. Entonces los monarcas decían lo siguiente: vamos a hacer cambios, ¿ya? El rey va a hacer cambios, mejoras, va a dar beneficio a la población para evitar protestas, pero sin la participación del pueblo, sin la participación popular. Es por eso que los reyes en esta época decían, ¿no? Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. A eso le llamaban el despotismo ilustrado. ¿Bien? Es la ideología que va a influenciar en la mente del rey cuando el rey haga estas reformas. ¿Bien? Tómale foto a esta parte, por favor. Tómale foto. ¿Ya? Ya definimos entonces qué son las reformas borbónicas, y ahora vamos a ver qué reformas hizo el rey a nivel económico, reformas a nivel social, reformas a nivel político, ¿ya? Reformas en cada aspecto, ¿ya? En cada aspecto de que nos interesa ver. Muy bien. Bien, antes de ver las reformas, vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos y continuamos. Bien, estudiantes, continuamos con las reformas. Vamos a ver ahora las principales reformas borbónicas que preguntan en examen de admisión, ya que esta cuarta etapa del Virreinato del Perú es la más frecuente de todas las etapas del Virreinato del Perú. Bien, vamos a ver las principales reformas, pero bueno, en realidad vamos a ver todas las reformas prácticamente. Vamos a dividirlo en reformas económicas, sociales, políticas y culturales. Y religiosas. Empecemos con las reformas económicas, que son las más importantes. La reforma económica. Fíjate, ¿te acuerdas que en el siglo XVII se habían agotado muchas minas? ¿Te acuerdas que en el siglo XVII se habían agotado muchas minas? Bien, el objetivo será abrir nuevas, porque la minería es el corazón del Virreinato del Perú, y sin minas otras actividades económicas no funcionaban. Entonces, en el Virreinato del Perú se empieza a promover la apertura de nuevas minas para reemplazar a las que se habían agotado en el siglo XVII. Por ejemplo, la mina de Hualgayoc en Cajamarca, por ejemplo, la mina de Pasco en Cerro de Pasco, la mina de Huarochiri en la Sierra de Lima y la mina de Cayoma en Arequipa. Estas minas al principio tenían el objetivo de reemplazar a la mina de Potosí, que estaba ya bastante agotada. Y fueron las más importantes. Entonces, una de las primeras medidas, uno de los primeros cambios o reformas es la apertura de nuevas minas para reemplazar a las ya agotadas. Mina de Hualgayoc en Cajamarca, de Pasco en Cerro de Pasco, de Huarochiri en Lima y de Cayoma en Arequipa. Son las más importantes. Ahora, la idea es la siguiente. Los dueños de las minas son españoles y por lo general criollos, que invierten su dinero para abrir minas y ganar dinero con esta actividad económica. Entonces, si tú quieres que los dueños de minas inviertan dinero y abran nuevos socavones, hay que incentivarlos, ¿ya? Y por esa razón va a haber una modificación en los impuestos. Como tú bien sabes, el principal impuesto minero, el principal impuesto que le cobran a los mineros es el quinto real. Tú ya sabes que el quinto real es la quinta parte o el 20% de la ganancia del minero que el rey se lleva, ¿no? El 20% de la ganancia del minero se lo lleva el rey. Es el impuesto, quinto real. Entonces, si yo quiero incentivar, quiero motivar a los mineros para que abran nuevas minas, lo lógico es que les baje los impuestos, que paguen menos impuestos, y así se sentirán motivados a invertir, a abrir nuevas minas. Es por esa razón que el rey hace una modificación en los impuestos mineros. El minero criollo paga impuestos a la corona española, y ese impuesto viene a ser el quinto real.
ya no le vamos a cobrar la quinta parte, o sea, ya no vamos a cobrar el 20%. Desde ahora, el rey de España dice, vamos a cobrarle solamente un décimo real. Décimo real. ¿No? Un décimo de su ganancia, ¿no? La décima parte de su ganancia va para la monarquía. Ya no va a ser el 20%, sino solamente un 10% nada más. ¿Bien? Entonces, esta es una de las primeras reformas que se hace para promover e incentivar la minería en el Virreinato del Perú. Bien, tómale foto acá, tómale foto, 10 segundos. Bien, la primera medida económica entonces es minera. Bien, luego va a haber otras medidas económicas que complementen esta primera. Recuerda la alcabala. Habíamos dicho en la semana pasada que la alcabala es esto como el IGB. La alcabala es como el IGB. Es como el IGB actual, ¿no? La alcabala es similar al IGB. El impuesto que te cobran por la compra de cualquier bien. El impuesto que te cobran cuando compras cualquier bien. Esa era la alcabala en el virreinato, era como el IGB virreinal. Ahora acuérdate lo siguiente. La alcabala era el 2% de la venta del producto. Era el 2% del precio de la venta del producto, ¿no? O sea, digamos que si un producto cuesta 100 soles, pues pagabas de alcabala 2 soles más, ¿no? Así. Entonces, la alcabala era el 2% de la venta del producto, no pagabas 2% más. El objetivo de la monarquía española en esta época de reformas borbónicas es incrementar la recaudación de recursos en América. Por lo tanto, este impuesto va a ser elevado, este impuesto va a subir. Este impuesto va a subir. ¿Ya? Mira el mapa. Allí en América del Sur, en esa zona que estamos viendo ahí rodeada de verde, en esa zona que estamos viendo rodeada de verde, allí se va a aplicar una elevación de las alcabalas. ¿Y por qué en esa zona? Vamos a ver por qué. Vamos a ver la zona más grande. ¿Qué hay en esa zona que estamos hablando de verde? Fácil. Está la ciudad de Arequipa, ¿ya? Está la ciudad del Cusco, está la ciudad de La Paz, y abajo está la mina de Potosí. Fíjate, allí en esa zona hay una famosa ruta conocida como la ruta Arequipa, Cusco, La Paz, Potosí. Conocida más que nada como la ruta Cusco a Potosí. ¿Ya? ¿De qué se trata esta ruta? En Arequipa, en el Cusco, y si quieres podemos aumentar un poquito acá. Aumentamos un poquito acá también, más pequeño. En la ciudad de Moquegua, que también era una ciudad virreinal, y más abajito, en la ciudad de Tacna, ¿ya? O sea, en todo el sur del Perú, en todo el sur del Perú, en Arequipa, en el Cusco, en Moquegua, en Tacna, ¿ya? Acá podemos agregar una más todavía si quieres, en Huamanga, ¿ya? O sea, todo el sur del Perú, ¿ya? Habían puras ciudades. En esas ciudades, tú ya sabes, vivían españoles y criollos, en las ciudades. Entonces, en las ciudades del sur del Perú, en Arequipa, Huamanga, Cusco, Moquegua, Tacna, se producían un montón de cosas. Se producían telas en los obrajes, se producía agricultura, se producía vinos, se producía calzado, se producía un montón de bienes. Todos esos bienes se consumían en las zonas mineras. Alimentos, coca, ropa, calzado, todo se consume en las zonas mineras, porque las zonas mineras son zonas de gran consumo. Y justamente la mina que tenía un gran consumo era la mina de Potosí, un gran centro minero. Toda la producción de Arequipa, Coco, Huamanga, Moquegua, Tacna se iba por la ruta en carretas, o sea, o al lomo de mula, y toda la producción se iba transportándose hacia Potosí donde se consumía. Y la gente que vivía ahí, los mineros y los trabajadores que compraban todos esos productos que venían de Arequipa, Cucuamanga, Moquegua y Tacna, pagaban obviamente por los productos con monedas de plata. Entonces, los productos se iban hacia Potosí y la gente de Potosí pagaba esos productos con monedas de plata. Y las monedas de plata enriquecían a españoles y criollos de Arequipa, Cusco, Huamanga, Moquegua y Tacna. Bien, esa era la ruta de Cusco a Potosí. Como en esta ruta se gana mucho dinero, entonces allí en esta ruta el rey de España va a ordenar elevar las alcabalas. Y mira lo que va a pasar. Cuando el rey de España sube o ordena subir las alcabalas, ¿no? O sea que la gente de esta zona pague más para enriquecer España, el incremento fiscal o incremento de impuestos fue 2 veces. ¿Ya? Encima lo subió 2 veces. El primer incremento fue en 1722. No importa memorizarse el año, tú ya sabes. Subió de 2% a 4%.
¿ya? Pero después hubo un segundo incremento en 1776, que subió de 4 a 6%. Entonces la gente rica, digamos así, los empresarios criollos y españoles de esta zona, sobre todo los criollos, estaban descontentos con esta medida porque esto incrementaba la cantidad de impuestos que ellos tienen que pagar. Encima el rey de España puso oficinas en las ciudades de esta ruta para hacer el cobro de las alcabalas, como para que nadie se escape. A esas oficinas se le llamaron aduanas internas. A esas oficinas le llamaron aduanas internas. ¿Dónde se puso aduanas internas o oficinas para cobrar la alcabala? Justamente una en Arequipa, otra en el Cusco y otra en La Paz, en las ciudades que estaban en la ruta justamente. ¿Bien? Entonces así nadie se escapaba. Entonces, esta reforma obviamente benefició a España, enriquece a España, España recauda más, pero está perjudicando a la gente de riqueza económica de la zona, a los criollos de Arequipa, Cusco y La Paz están siendo perjudicados y estos criollos van a oponerse a esta medida, van a oponerse a la reforma borbónica. Bien, tómale foto acá, tómale foto. Rapidito, toma foto para seguir. Muy bien, seguimos. Siguiente reforma. Esta es una de las reformas más importantes de todas, observa. El barco sale de España y se va a América a vender mercancías. Llega a Panamá. Tú ya sabes que ese barco se llama el sistema de flotas y galeones. ¿Eh? Ahora, sale un barco de Callao que va hacia Panamá a recorrer lo que el sistema de flotas y galeones ha traído. Este segundo barco, tú ya sabes, se llama la Armada del Mar del Sur. ¿Bien? Así se daba el comercio entre España y Perú. Sin embargo, hay un problema. ¿Ya? Tú ya sabes que la ruta es, ¿no?, de Sevilla, Panamá y Callao. Esa es la ruta, ¿no? Ya sabes que esa es la ruta exclusiva. No hay más puertos permitidos. Pero tú bien sabes que Gran Bretaña ya tiene permiso de entrar legalmente. Sabes que Gran Bretaña tiene permiso para entrar legalmente, ¿no? Gran Bretaña o Inglaterra viene con su barco una vez al año a vender 600 toneladas de mercancías en el mercado de Perú. Ya puede entrar, ¿no? Ese es el famoso navío de permiso, ¿no? Los ingleses ya pueden entrar. Como tú te imaginarás, el navío de permiso de Inglaterra no venía con 600 toneladas de mercancías como lo tenía autorizado por España. Los ingleses traían más de 1000 toneladas en su barco y saturaban el mercado del Virreinato del Perú con mercancías inglesas. Y cuando los españoles querían vender, ya no podían porque todo estaba lleno de mercancías inglesas. Entonces, este era un problema para España. Encima, los españoles tenían que soportar la continuación del contrabando inglés. No sé si te acuerdas del contrabando inglés. El barco inglés se vaya al puerto de Buenos Aires, que es ilegal, ¿no? Y empiezan a vender de manera ilegal, sin pagar impuestos, ¿no? Tú ya sabes que el impuesto que se paga en los puertos es el almojarifazgo, el impuesto aduanero, y los ingleses ni pagaban impuestos y vendían ilegalmente por Buenos Aires, y encima vendían legalmente por la ruta Sevilla-Panamá-Callao, con el navío de permiso. Así entonces los ingleses empezaron a ganarle a España en el comercio en el Perú. Inglaterra era el que vendía más al final que España, en la colonia de España. Entonces por eso España dijo, si Inglaterra está superándonos en el comercio en la colonia del Perú, entonces hay que tomar una medida para revertir esta situación, para que España sea el que vende más en América y no Inglaterra el que vende más en América. Es por esa razón que España dijo, ¿cómo hacemos para vender más que Inglaterra acá en América? Fácil, hagamos lo siguiente. En vez de enviar solamente un conjunto de barcos por Sevilla, Panamá, Callao, en vez de eso enviemos muchos barcos. En vez de solamente enviar al sistema de flotas y galeones, enviamos muchos barcos a América. Y eso significa abrir más puertos. Por esa razón, en España se abrieron 13 puertos, ya no va a ser solamente Sevilla, sino 13 puertos, y en América se hicieron legales muchos puertos. Cartagena en Colombia, Veracruz en México, Guayaquil en Ecuador, Valparaíso en Chile, Buenos Aires también se hizo legal, y desde ahora los españoles abriendo muchos más puertos en España y en América van a enviar mucha más o mucha más cantidad de barcos hacia América para vender más que Inglaterra.
y empiezan a enviar los barcos. Bueno, ahí es donde el sistema de flotas y galeones llega a su fin, porque ahora vamos a enviar más barcos a Veracruz, a Cartagena, a Buenos Aires, a Valparaíso, a Guayaquil, al Callao. ¿Me entiendes? Con esta medida de apertura de puertos y el envío de una gran cantidad de barcos mercantes, España quiso superar en el comercio a Inglaterra, ¿no? Tomar el control de su mercado americano otra vez. A esta apertura de puertos se le llamó el libre comercio. Libre comercio. ¿Bien? Vamos a ver. Bien. Libre comercio, o llamado también, en otras palabras, como reglamento de libre comercio, dado en 1778 por el rey Carlos III. ¿Qué pasó en España? O sea, ¿por qué razón el rey se animó a dar esta ley de libre comercio de apertura de puertos? ¿Qué pasó antes? ¿Qué hizo que el rey diera esta ley? Fácil, ¿no? Antes se veía que el navío de permiso y el contrabando inglés, ¿no? Provocaban que Inglaterra vendiese más productos en América, más productos que España. ¿Bien? Entonces, esto era competencia para el comercio español. Además, también se establecieron los navíos de registro. Ahora te explico esto. ¿Qué cosa era el navío de registro? Como el navío de permiso tenía solamente el permiso de traer 600 toneladas de mercancías, eso fue establecido en el Tratado de Utrecht. Como el navío de permiso tenía el permiso de traer solamente 600 toneladas de mercancías, hemos dicho que los ingleses no respetaban eso. Los ingleses venían con 900, 1000, 1200 toneladas de mercancías y saturaban el mercado español. Entonces ya no había lugar para mercancías españolas. Por esa razón que España dijo, vamos a registrar los barcos ingleses antes de que se vayan a América. ¿Ya? Si los barcos ingleses los registramos y tienen las 600 toneladas que se les ha permitido, van a América. Si tienen más de 600 toneladas, se regresan a Inglaterra. ¿Bien? Entonces, a eso le llamaron el navío de registro. ¿Bien? Entonces, con estas cosas que pasaron antes, ¿no? España se dio cuenta que Inglaterra vendía mucho más que España en América, por eso España tomó una decisión, ¿no? ¿Y qué se establece? Fácil lo que dijimos, ¿no? Apertura de más puertos. Ya no solamente Sevilla, Panamá, Callao, sino 13 puertos en España y 22 puertos en América, con la intención de enviar una mayor cantidad de barcos españoles a América e incrementar la venta de mercancías en América. Ojo, libre comercio significa hacer más fluido el comercio entre España y América. No significa, libre comercio en este caso no significa que el Virreinato del Perú pueda hacer libre comercio con cualquier país, no. El monopolio se mantiene. Solo España puede vender en América y a excepción de Inglaterra que tiene permiso de entrar. Pero el monopolio comercial español se mantiene, ojo. Bien, con esto la ruta exclusiva Sevilla, Callao y Panamá llega a su fin y también con esto el sistema de flotas y galeones termina para siempre, ¿no? Y también las famosas ferias de Portobelo que se encontraban en Panamá también llegan a su fin. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este libre comercio? El objetivo, primero que nada, es incrementar la cantidad de productos vendidos en América. Bueno, más puertos, más barcos, más mercancías vendidas. Mientras más vendes, más acumulación de capital. Además, también, si tienes más puertos, en cada puerto que apertures, porque acá abrieron 22 puertos en América, puedes cobrar almojarifazgo o arancel vernal o impuesto a la importación de mercancías en más puertos y ya no solamente en el Callao. Esto incrementa la recaudación de España, que era el objetivo justamente. Bien, y también como objetivo final está pues superar al comercio inglés, bueno, superar al comercio inglés, ¿no? Así es. Bien, tómale foto acá a este libre comercio y no te olvides, si es posible, apúntalo por ahí, que el libre comercio es la reforma borbónica más importante de todas las reformas borbónicas, ¿no? Por su impacto económico, ¿ya? Ponle ahí, foto. Bien, seguimos avanzando. Reformas sociales. Las reformas sociales fueron importantísimas también en esta época de Virreinato del Perú. Acá pregunta Denis Paucar. ¿Esto perjudica al Tribunal de Consulado de Lima y a la Casa de Contratación de Sevilla? No, la Casa de Contratación de Sevilla va a seguir manejando el comercio entre España y América. El Tribunal del Consulado sí se vio perjudicado en parte porque ya no va a ser el Callao el único puerto que reciba mercancía de España. Ahora son 22 puertos.
la exclusividad del Callao como centro de comercio pues, se pierde, ¿no? Eso sí, va a perjudicar al Tribunal Consular, pero la Casa de Contratación Sevillano, ¿bien? Ahí Kenneth menciona, profesor, hay mucho dato, mucha información. No, esto no son datos, ahí no debemos confundir. Una cosa es decir, ¿no? Es el rey Carlos I, Carlos II, Carlos III, de la familia Borbón, de la familia Habsburgo, de la familia Hannover, de la familia Trastamara, de la familia Avis, de la familia Braganza. Esos son datos, ¿no? La batalla de Poitiers, la batalla de Guadalete, esos son datos, ¿no? El año 1708, 1709, esos son datos, que no nos va a servir de nada. Otra cosa es tener que memorizar elementos del tema para analizar una situación. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre vertir información para analizar y vertir puros datos, ¿no? Y hasta ahora no hemos dado casi ningún dato de ese tipo, ¿ya? Entonces ahí hay que diferenciar. La información que te sirva para analizar eso sí lo debemos tener, ¿ya? Datos no. Hasta ahora no hemos vertido ni un dato. Ahora, cuando mencionamos cifras, por ejemplo, el 2%, 4%, 6%, no es para que te me lo memorices. La idea es solamente usar esas cifras para entender que ha habido un incremento tributario, un incremento fiscal y poder analizar una situación. Eso nada más. No, no tienes que estar memorizándote todos los números que damos, que en todo caso son mínimos, ¿no? Casi no son muchos. Claro, eso es lo que queremos recalcar. Mira, si en las diapositivas donde haya cifras, ¿ya? Porcentajes, años, eso yo siempre te digo, eso no es para memorizarse. Eso es para que cuando tú repases tu fotografía, leas lo que hay en la fotografía, en la diapositiva, entiendas de qué se trata nada más, ¿no? Entiendas cuál fue la magnitud. Por eso ponemos, ¿no? Un incremento, después hubo otro incremento, ¿no? O en el libre comercio, por ejemplo, ¿no? En vez de Callao, 22 puertos, ¿no? O sea, una gran apertura de puertos en todo el continente, son 22 puertos, es una gran cantidad. Y eso no es para que te memorices si eran 22 o 21, 22, eso no es, no te van a preguntar, ¿no? ¿Cuántos puertos se abrieron en América durante la reforma borbónica? ¿No? Claves, 21, 22, 23, 24 o 25. No te van a preguntar nunca eso siempre te he dicho, ¿ya? Los datos que aparecen o la información o las cifras que aparecen en la PPT solamente son para, como una pauta para que se entienda de qué se trata el tema, o cuál es la magnitud de una reforma, o cuál es la magnitud de un cambio o de un hecho histórico. Pues nada más, eso no es para que te lo grabes en la mente, ¿ya? Ahora, si tú cometes el error de memorizarte todo lo que está en la PPT, eso no te va a servir de nada, ¿ya? Porque desde el inicio siempre te he recomendado, no estés memorizándote las cifras que damos, ¿ya? La clase no es un collage de cifras para que tú te las memorices. Por esa razón ya te he dicho ya cómo vienen las preguntas de admisión, cómo son las preguntas tipo admisión y qué es lo que viene y qué es lo que no, ¿ya? A ver, acá dice, claro, solamente es para leer y para comprender, pero lo que debes recordar solamente son, digamos así, las definiciones nada más, ¿no? No las cifras. Claro, esto, claro, esto tiene que ver con Tupac Amaru, así es, Denis, a eso vamos a ver luego. Vamos a las reformas sociales. Vamos a las reformas sociales. A nivel social, a nivel social. Además, debes ir acostumbrándote también a las cifras. En la universidad te van a dar un montón de cosas para que memorices ahí, no hay derecho a queja. Ya. Mira, si tú tienes problemas con estas pequeñitas cifras que yo te doy, ¿qué será cuando entres a San Marcos? Te vas a volver loco. ¿Ya? No seas enemigos de las cifras ni de la información, que a veces es necesaria. Bien, vamos a ver. A nivel social, repetimos acá, a nivel social, ¿cuáles son las reformas sociales dentro de las reformas borbónicas? Vamos a ver. La mayoría de la población en el Virreinato del Perú, la mayoría de la población en el Virreinato del Perú es la población indígena que vive en las reducciones. Y justamente parte de las reformas borbónicas va a ser incrementar, aumentar la explotación de los indígenas con la intención de extraer mayor riqueza de América. ¿Cómo así? Primero, la monarquía dispuso incrementar el tiempo de la mita. ¿Ya? O sea, la mita era 3 meses. Y la mita no se va a convertir en 4 o 5 meses, no, sino que el indígena, cuando hacía sus 3 meses de mita, trabajaba, digamos, en la mañana y en la tarde no. O en la tarde y en la mañana no. Ahora lo que se va a hacer es incrementar
El tiempo de la mitad, o sea, dentro de esos 3 meses, dentro de los 3 meses, va a trabajar a doble turno, ¿no? Mañana y tarde, o mañana y noche si quieres, a doble turno. Entonces, así, un indígena sería como dos indígenas. Se incrementaría la producción, ¿ya? En el mismo tiempo, ¿no? A eso le llaman aumentar la productividad, ¿bien? Esa es mayor explotación para el indígena, ¿bien? Ahora, si va a trabajar más tiempo, le vamos a pagar un mayor salario. Y como vamos a pagarle un mayor salario, entonces va a pagar mayor tributo también. Se aumenta el tributo indígena. Entonces, el indígena tenía que estar, estaba obligado prácticamente a trabajar a doble turno, porque si no, no iba a poder pagar el tributo que aumentó. Tercero, ¿recuerdas qué es el reparto mercantil? ¿Recuerdas qué es el reparto mercantil? Esa venta obligada que el corregidor le hacía al indígena de productos de segunda mano a los indígenas de las reducciones, y los indígenas tenían que comprar obligado, y por eso el indígena tenía que ir a las minas obligado a trabajar para conseguir dinero para pagar las mercancías que le obligaron a comprar. Ya, el reparto mercantil, ya, debes recordar, era ilegal, porque es una venta obligada, y eso, no, eso legalmente no estaba permitido en el Virreinato del Perú. El reparto mercantil era ilegal. Pero ahora que hay más puertos, ahora que España envía más barcos, ahora que España está vendiendo más, el rey de España dijo, lamentablemente vamos a tener que legalizar el reparto mercantil, esa venta forzada que le hacemos comprar al indígena, que sea legal para garantizar que la mayor cantidad de productos que España envía a América se venda. Y legalizaron el reparto. Bueno, este reparto mercantil era una de las formas de explotación más severas que el indígena soportaba, y ahora que es legal, ¿ya? Los indígenas van a sufrir las consecuencias de esta legalización. Y por último, no te olvides que los caciques también eran indígenas, los caciques también eran indígenas, y los caciques tenían beneficios en el Virreinato del Perú. Acuérdate que el cacique apoyaba y trabajaba para España explotando indígenas, ayudaba a España a explotar indígenas. Entonces, para que el cacique sea fiel a España y trabaje para España explotando a los indígenas, al cacique le daban beneficios. Por ejemplo, le daban educación, ¿no? En los colegios de caciques, le permitían tener propiedades, tierras, ¿eh? Las tierras de los incas se las dieron a los caciques, le permitían tener empresas, muchos caciques eran comerciantes, les exoneraban de la mita y les exoneraban del tributo indígena. ¿Bien? Y los caciques encima tenían título de nobleza. Entonces, tenían muchos privilegios, eran ricos. Pero en la reforma borbónica, el rey de España dijo, ya no vamos a dar privilegios a nadie, así sea cacique o no. Por lo tanto, si los caciques son indígenas, que paguen su tributo indígena como cualquier cacique. A los caciques les empezaron a quitar privilegios. Y por esa razón, ¿ya? Por esa razón, en parte, los caciques van a empezar a rebelarse contra España. Al perder sus privilegios, los caciques van a empezar a rebelarse contra la monarquía española por la pérdida de esos privilegios, justamente. ¿Ya? Ya está. Bien, tómale foto acá a esta parte para pasar a la siguiente. Tómale foto. La mejora de las condiciones de vida y trabajo de clase obrera. Acá no hay obreros, esto, Génesis. Acuérdate que aquí no hay obreros todavía. Obreros va a surgir cuando surja la industria. Y acá en el Virreinato del Perú no hay ninguna industria ni trabajadores obreros tampoco. Y las condiciones de vida empeoraron más bien en vez de mejorar. Bien, seguimos. Veamos ahora las reformas políticas que son fundamentales para entender por qué razón estas reformas fueron tan dañinas para los americanos. Cuando dice reforma política, política se refiere al gobierno. Acuérdate que uno de los objetivos generales de la reforma borbónica fue mejorar la administración, mejorar el gobierno colonial. ¿Y cómo mejoramos el gobierno de las colonias en América? Vamos a ver, mira lo que hizo el rey de España. El rey de España ordenó una reorganización administrativa, o sea, mejorar, reorganizar el manejo, la organización, el gobierno de las colonias, porque si gobernamos mejor, podremos extraer más riqueza de ellas. Mira lo que hizo. El virreinato del Perú antes era toda América del Sur excepto Venezuela y Brasil. Lo que hizo el rey de España fue dividir el virreinato del Perú en 5 colonias. 5 colonias. La primera, Nueva Granada, virreinato. La segunda, Río de la Plata, virreinato. Y el virreinato del Perú quedaría más chico, porque le quitas territorio arriba y abajo. ¿Ya? Antes el virreinato del Perú era todo. Ahora,
el virreinato del Perú queda reducido. La pregunta es, ¿y por qué se dividió el virreinato del Perú? O sea, lo que pasa es que vamos a completar el gráfico primero. Aparte de esos tres virreinatos, se crearon dos capitanías, la Capitanía General de Caracas en Venezuela y la Capitanía General de Santiago en Chile. La pregunta es, ¿por qué razón se dividió el virreinato del Perú en tres virreinatos y dos capitanías? Lo que pasa es que en el virreinato del Perú había muchos problemas y un solo virrey no podía asumir todos esos problemas. Por ejemplo, ¿qué problemas había? Había, por ejemplo, contrabando, piratería. En esta época va a haber rebeliones indígenas como la Tupac Amaru, ¿bien? Falta de cobro de impuestos, corrupción en diferentes funciones del virreinato. Había muchos problemas en el virreinato del Perú. Entonces, para que un solo virrey asuma tantos problemas, no se iba a poder. Mejor tres virreyes que se dividan la tarea en vez de uno solo. Así mejoramos la administración dividiéndolo en tres virreinatos. Tres virreyes trabajan mejor que uno. Esos son los tres virreinatos: Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. ¿Y qué pasa en las capitanías? Le dicen a Caracas y a Chile, le dicen capitanía, porque allí no es virreinato. Ahí vamos a poner un capitán general, un militar, con la intención de combatir a los piratas en Venezuela y en Chile. En la zona de Venezuela, Caracas, en las costas, ahí tenían sus puertos los piratas que asaltaban el Caribe, o a los barcos españoles que venían. Y en la zona de Chile había también piratas que asaltaban el Callao. Por eso en esos lugares ponemos un territorio militarizado con un capitán militar. Tres virreinatos para mejorar la administración y dos capitanías para defender. A eso se le llamó la división territorial. Ahora fíjate, ¿te acuerdas que había una ruta llamada la ruta Cusco a Potosí? Esa ruta por donde iban productos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, y se vendían en Potosí, y de Potosí, la gente de Potosí pagaba con moneda de plata y ese dinero se iba hacia las ciudades, una ruta de comercio ida y vuelta. Ya fíjate, esta ruta de Cusco a Potosí se rompe, queda rota. ¿Por qué? Porque Cusco, con la división de los virreinatos, Cusco se queda en el virreinato del Perú y la mina de Potosí se queda en el Río de la Plata. Entonces ya no son del mismo virreinato, por eso los comerciantes y los productores de Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna ya no tienen permiso ya de vender sus cosas en Potosí porque son de virreinatos diferentes. La ruta Cusco-Potosí se cortó y la gente rica, los criollos del sur, se vieron muy perjudicados con la ruptura de esta ruta Cusco-Potosí. Ahora, ¿dónde voy a vender mis productos que me hacían rico? Decían los de Tacna, Moquegua, Cusco, Arequipa. Eso va a traer protestas, sí, va a traer críticas a la monarquía española por parte de los criollos. Entonces se da la división territorial. Se crean tres virreinatos y dos capitanías. No te olvides que los virreinatos son mercados colonias y las capitanías son zonas defensivas. Ahora, mira el mapa, mira el mapa, mira el mapa, mira el mapa. ¿Te acuerdas de esa ruta, de esa línea vertical? ¿Cómo se llama esa línea vertical? Esa línea vertical se llama el Tratado de Tordesillas. Ya sabemos, esa línea fue la que dividió el territorio español del territorio portugués en el siglo XV. Pero como ves en el mapa, ¿ya? Si se supone que lo que está a la izquierda es España y lo que está a la derecha es de Portugal, creo que se ve fácilmente en el mapa que esa división no se respetó. No sé si te das cuenta, esta división no se respetó porque los portugueses se agarraron todo Brasil, ¿no? Todo esto era de Portugal y se supone que lo que está a la izquierda de la línea de España. Entonces, la línea de Tordesillas no se respetó. ¿Cuál era la frontera? La frontera era esa, más bien, mira la línea roja. Esa era la verdadera frontera. Todo ese territorio de Brasil era de Portugal y de la línea para el otro lado era de España. Entonces España y Portugal dijeron, mira, mejor hagamos una nueva frontera respetando la realidad tal cual es. Bueno, esa línea de Tordesillas no sirve. Firmemos otro tratado estableciendo la nueva frontera. Bueno. Y firmaron por eso España y Portugal el Tratado de San Ildefonso. Un tratado por el que España y Portugal definen otra vez sus fronteras, ¿eh? Para evitar conflictos entre monarquías, ¿no? Y la nueva frontera va a ser la línea roja que estamos viendo ahí, ¿no? La línea sinuosa, ya no el Tratado de Tordesillas. Entonces este Tratado de San Ildefonso reemplaza al Tratado de Tordesillas. Luego, fíjate en la imagen. ¿Te acuerdas que era un corregimiento? ¿Te acuerdas lo que era un corregimiento? El corregimiento es una provincia virreinal. El corregimiento es una provincia virreinal. Bien, acuérdate que en el corregimiento habían reducciones. Dentro del corregimiento provincia había reducciones.
y el corregidor tenía la obligación, la tarea de dominar a los indígenas de las reducciones y hacerlos trabajar. Si hubiese una rebelión, el corregidor debe reprimir esa rebelión indígena en las reducciones del corregimiento. Justo en esta época, mira, ahí en el mapa vemos las 40 reducciones que había en el Virreinato del Perú, son 40 reducciones, ¿no? Por ejemplo, ahí, mira, en Trujillo hay, ¿no? Piura, Salta, Chapoya, Cajamarca, Trujillo, ¿no? Donde dice Huancavelica, hay, ¿no? Tayacá, Huancalica, Angaray, Castro Virreina, esas son 40 provincias. ¿Qué es lo que pasó? En este siglo XVIII, debido a los cambios que trajo la reforma borbónica, debido al perjuicio que sufrieron los caciques, debido a la explotación que sufrían los indígenas, estalló la rebelión de Tupac Amaru. Y como tú bien sabes, y eso vamos a ver en otro tema, cuando se rebeló Tupac Amaru, en la rebelión de Tupac Amaru empezó a matar corregidores. Y no sé si te das cuenta del impacto de esto. Pues, se supone que el cacique era el colaborador del corregidor, el cacique trabajaba para el corregidor, pero el cacique Tupac Amaru II, que era un cacique, mató al corregidor, man. Esto es algo así, pero sorprendente. Y esta rebelión remeció todo el Perú, tuvo eco en todo el Perú. Entonces, como tú sabes, la rebelión de Tupac Amaru fue derrotada, ¿no? Tupac Amaru acabó muerto. Y cuando la rebelión terminó, el rey de España dijo, se ha demostrado con la rebelión de Tupac Amaru que los corregidores no tienen el poder para frenar rebeliones indígenas. Por lo tanto, a los corregidores vamos a reemplazarlos. Y los reemplazaron. ¿Con qué autoridad? Los reemplazaron con intendentes. ¿Qué es eso? Mira la imagen otra vez. No sé si te das cuenta. No sé si te das cuenta que el rey de España hizo lo siguiente, mira. Estas provincias, estas provincias vamos a agruparlas en un solo territorio. Estas provincias o corregimientos las agrupamos en un solo territorio. Estas provincias o corregimientos en un solo territorio. Y estas en un solo territorio. En vez de que sean 40 provincias o corregimientos, vamos a formar grupos de provincias. ¿Cuántos grupos se han formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, las 40 y tantas provincias que habían, vamos a agruparlas de tal manera que van a quedar solamente 8 territorios. Y esos 8 territorios le vamos a llamar intendencias. ¿Ya? Y ahí están las intendencias. ¿Verdad? Ya no hay 40, sino solamente hay 8. Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, y Arequipa. Y en cada intendencia, que ya no van a ser corregimientos, sino intendencias, vamos a poner un intendente como gobernante, alguien más poderoso que pueda frenar las rebeliones indígenas. Entonces, una reforma borbónica como respuesta a la rebelión de Tupac Amaru fue la fundación de las intendencias, ¿ven? Que reemplazan a los corregimientos. Y por último, una de las reformas políticas también famosas fue la llegada de los visitadores generales. ¿El visitador general quién era? El visitador general era un funcionario que venía hacia el Perú por orden de España con el objetivo de verificar, con el objetivo de vigilar que se estén cumpliendo las reformas borbónicas en el Perú. Claro, pues si el rey de España dice, no, hay que subir la alcabala, o si el rey de España dice, hay que abrir más minas, o si el rey de España dice, hay que aumentar el tributo indígena, o aumentar la mitad, ¿cómo sabe el rey de España que los americanos están cumpliendo con las reformas? Entonces, la única forma de lograrlo es enviando a un inspector español hacia el Virreinato del Perú. Y esos inspectores van a ser los visitadores generales, encargados, enviados por el Consejo de Indias. Acuérdate que el Consejo de Indias era el que enviaba, ¿no?, a las autoridades. Enviado por el Consejo de Indias para implementar las reformas y vigilar su correcta aplicación. ¿Bien? Reformas políticas. Muy bien. Tómale foto acá. Tómale foto acá, por favor. A esta parte. Muy bien. Ya pasamos a la siguiente reforma, que son las reformas religiosas. Fíjate lo que ha pasado. En el virreinato del Perú, desde los inicios del virreinato, empezaron a llegar órdenes religiosas. ¿Ya? Y una pregunta para ustedes. ¿Para qué vinieron los religiosos al Perú? Los dominicos, los franciscanos, los jesuitas. ¿A qué vinieron ellos? ¿Ya? Pero creo que a estas alturas ya podemos responderlo con claridad. ¿A cobrar impuestos? No. ¿A expandir la religión? Ya, pero hay algo más importante, claro, muy bien, Denis Paucar, esa es la respuesta. Vinieron aquí a encargarse de la función de la educación, que es un instrumento poderoso en cada sociedad. El que domina el conocimiento, domina por ende también esa sociedad o la controla. Y justamente no sé si te has dado cuenta, hemos dicho, ¿no? Todas las instituciones religiosas
o mejor dicho, todas las instituciones educativas, perdón, universidades, colegios mayores, colegios de caciques, todo estaba controlado por órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, jesuitas. Dominaban las universidades, los colegios mayores y los colegios caciques, ¿no? Y ellos allí, ¿qué hacían? Formaban a los funcionarios del virreinato y educaban a los caciques como intermediarios. Entonces, de la educación dependía el buen funcionamiento del virreinato del Perú. Entonces, acá las órdenes religiosas son importantes, ¿ya? Más bien, me parece que varios de ustedes han llegado tarde, por eso que se han equivocado en la respuesta. Leo ahí que los impuestos, que no sé qué han puesto por acá, claro, han llegado tarde y se han perdido esa parte pues, de la cultura virreinal. Bueno, ahí están las consecuencias de llegar tarde a clase. Eso te puede pesar en el examen, ¿no? Porque ya hemos dicho al inicio de la clase que cultura virreinal ha venido varias veces en examen de San Marcos. Bien, una de las órdenes religiosas, una de ellas, ¿ya? Entre dominicos, franciscanos, agustinos, betelmitas, mercedarios y jesuitas, una de ellas va a ser expulsada del virreinato del Perú y de todas las colonias americanas y también va a ser expulsado de España y de todos los dominios del rey de España en el mundo. Y esa orden va a ser la orden de los jesuitas. Ahora recordemos quiénes son los jesuitas. Los jesuitas, acá tenemos una foto, bueno, más o menos actual, pero lo que queremos decir con esta foto es que los jesuitas no eran una orden religiosa cualquiera. Los jesuitas eran dueños de 2000, ojo, 2000 haciendas. Estamos diciendo 2000, ¿eh? No 2 ni 200, sino 2000 haciendas en toda América. Y en cada hacienda tenían casas, haciendas, y también tenían las tierras cultivables. Y además en cada hacienda había una gran cantidad de esclavos. O sea, estas haciendas tenían un gran valor económico. Los jesuitas manejaban una gran economía en América. Y además, los jesuitas también eran dueños de colegios mayores, como el que estás viendo acá, que era el Colegio de San Martín en el centro de Lima, que hoy en día es la Casona de San Marcos. Este es el interior, ¿no? Estos jesuitas ricos, ¿ya? Una orden religiosa que dominaba mucha economía y tenía propiedades, fue expulsada de toda América española. Y la pregunta es, ¿y por qué los votaron? ¿Cuál es la causa de que los expulsen? ¿No se supone que los jesuitas habían venido aquí a proteger el cristianismo católico contra herejes, protestantes, etcétera? Que eran los herederos de la contrarreforma. Sí, entonces, ¿por qué los han expulsado? Vamos a ver las causas. Causa número uno, el valor económico de las propiedades de los jesuitas. El valor económico de la propiedad de los jesuitas. El rey de España dijo, ¿no? Si los expulsamos, podemos quedarnos con sus propiedades, sus haciendas, sus esclavos, sus colegios, sus solares, sus terrenos, y al venderlos podemos enriquecer a la monarquía española. Entonces había una causa económica. Pero también había otro motivo. Los jesuitas, al al ser, ¿no? Gente, ¿no? Que tiene dominio en la educación, tenía mucha influencia en la corte española. ¿Ya? Los jesuitas tenían mucho poder y conexiones e influencia en la corte española. Incluso en esa época se mencionaba que los jesuitas estaban promoviendo un golpe de Estado contra el rey de España. Bien, además también los jesuitas estaban en contra del regalismo. Estaban en contra del regalismo. ¿Qué es eso? El regalismo, ¿ya? La palabra regalismo viene de la palabra realeza. Vamos a ponerlo acá con otro color. Viene la palabra con otro color acá. No se nota. Ya con rojo nomás. De la palabra realeza. ¿Ya? De ahí viene la palabra regalismo. La autoridad del rey, pues, ¿no? La autoridad real, la realeza del rey. ¿Eso qué cosa es? En esa época los jesuitas decían, ¿no? Gobernante que tiene poder, hay un gobernante que tiene más poder que el rey, un gobernante más poderoso que los reyes. Esa es la autoridad del Papa, decían los jesuitas. ¿Ya? El Papa es más poderoso que un rey. Entonces, mira, si tú tienes la idea de estar en contra del regalismo, o sea, en contra del poder del rey, porque tú dices que el Papa es más poderoso que el rey, estás atentando contra la autoridad del monarca. ¿Ya? Estás diciendo, en otras palabras, que el rey no es tan poderoso, que es un gobernante débil. Y encima los jesuitas enseñaban estas ideas en sus colegios y universidades. Y esto era en buena parte debilitar la autoridad del rey en sus colonias. Por esa razón el rey los expulsa.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fácil. Una vez que fueron expulsados de toda América, el rey de España, el rey de España fundó una institución, el rey de España fundó una institución conocida como la Oficina de Temporalidades. Perdón, una institución conocida como la Oficina de Temporalidades. ¿Qué es eso? Eso ha venido en San Marcos, ¿eh? La Oficina de Temporalidades es una institución que creó el rey de España, una institución que estaba encargada de poner en venta todas las propiedades que los jesuitas dejaron en América. Institución encargada de poner en venta todas las propiedades de los jesuitas que dejaron en América, ¿no? Y esto generó enriquecimiento para la corona española. La Oficina de Temporalidades. ¿Por qué le dicen de temporalidades? Porque acuérdate que la iglesia tiene dos poderes, ¿no? El poder espiritual y el poder temporal. El poder temporal es todo lo que son sus propiedades materiales de la iglesia. Bien, tómale foto acá a la expulsión de los jesuitas. Esto tuvo un gran impacto en la América española y en Europa, la sanción a los jesuitas en el mundo entero. Tómale foto ya para ir a la última parte. Foto. Ujú. Muy bien, pasamos a la última. La reforma cultural. Fíjate, cuando los jesuitas fueron expulsados de América, en el virreinato del Perú, en todos los virreinatos de América, los jesuitas dejaron sus haciendas y dejaron sus colegios. Y en esos colegios, en los colegios mayores, sobre todo en los colegios mayores, donde se educan los criollos, muchos criollos dijeron, oye, ya no tenemos a los profesores jesuitas, ¿ya? Entonces hay que aprovechar que esos profesores se han ido para hacer un cambio en la educación, dijeron los criollos, ¿ya? Hacer un cambio en la educación. ¿Y qué cambio vamos a hacer? Fácil. Hacemos el siguiente cambio. Había un colegio jesuita, un colegio mayor llamado el Colegio de San Martín, que ya hemos dicho que actualmente es la actual Casón de San Marcos. El Colegio San Martín, estamos viendo ahí fotografías del Colegio San Martín, que ahora es Casón de San Marcos. El Colegio San Martín era un colegio de jesuitas. Estas son sus zonas interiores. Ahí está el patio, ¿no? El Colegio San Martín era un colegio jesuita, ¿no? Que su local está pues cerca de la Avenida Bancay, ¿no? Actualmente es la Casón de San Marcos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que como los alumnos criollos de este Colegio San Martín habían visto que sus profesores jesuitas habían sido expulsados, la idea era aprovechar para cambiar la educación. En vez de esa educación religiosa, dogmática, escolástica de los jesuitas, hagamos un cambio a una educación más moderna. En el siglo XVIII estaba de moda la ideología de la ilustración, una ideología racional, matemática, científica del mundo, una ideología más moderna, adaptada a los intereses de los criollos. Acuérdate que los criollos tienen propiedades, comercio, haciendas, minas, y ellos desean un conocimiento más moderno, un conocimiento más desarrollado para, en parte, la administración de sus propiedades. En ese sentido, los criollos propusieron lo siguiente: hagamos un colegio ilustrado, racional, un colegio con una educación más avanzada. Pidieron permiso al rey de España y el rey de España les concedió el permiso para fundar un nuevo colegio en el mismo local, ¿no? Entonces, en el antiguo local del Colegio de San Martín de los Jesuitas, que queda ahí en el centro de Lima, cerca de la Avenida Bancay, se fundó un nuevo colegio llamado el Real Convictorio de San Carlos. Real Convictorio de San Carlos. Un colegio, ¿ya? Bueno, ubicado en el antiguo local del Colegio Mayor de San Martín de los Jesuitas, cuyo director va a ser un profesor ilustrado, un sacerdote llamado Toribio de Mendoza, que si no sé si te acuerdas, dijimos hace un momento, era uno de los que publicaba sus ideas en el Mercurio peruano. ¿Qué se enseña? Ya los criollos no van a tener la educación escolástica de los jesuitas, sino una educación ilustrada, en cambio cultural. Bien, entonces con esto terminamos, tómale foto, con esto terminamos las reformas borbónicas y podemos mencionar como consecuencia lo siguiente: los grandes perjudicados, el gran ganador de las reformas, con estas reformas se enriqueció más que nunca. Pero los grandes perjudicados de la reforma borbónica eran dos personajes: los criollos, que por ejemplo han perdido la ruta Coco-Potosí, que ahora pagan más impuestos, y los indígenas, que ahora sufren mayores niveles de explotación. Un ganador, la monarquía española, y dos perjudicados, criollos e indígenas. Muy bien, vamos a las preguntas del boletín.
Bien, vamos a las preguntas y vamos a ver qué nos proponen las preguntas. Comenzamos. Pregunta uno. La vida intelectual en el Virreinato del Perú estuvo capitalizada por la República Española, o sea, por los españoles. Fueron los peninsulares en primer término y luego los criollos los que se dedicaron al desarrollo de una cultura colonial basada en las tendencias que llegaban de Europa. A pesar de estas características, existían colegios de indios que fueron muy importantes para la administración colonial debido aquí. ¿Para qué servían los colegios de indios o de caciques? La respuesta sería la letra C, ¿no? Ahí se adiestraba a los futuros caciques, como en el Colegio San Francisco de Borja. No te olvides que te doy solamente 5 segundos para que le tomes una imagen a las resoluciones si es que deseas. 1, C de casa. 2. Los estudios educativos en el Virreinato del Perú estuvieron separados por niveles denominados primeras letras, estudios menores y mayores, y el paso de un nivel a otro no lo determinaba la edad, sino las aptitudes del estudiante. Eso también lo hemos explicado, ¿no? La educación que se impartía en el virreinato, a cargo de las diversas órdenes religiosas, tenía un marcado carácter. ¿Cuáles eran las características, pues, de la educación virreinal? Clave, también hemos hecho. La letra D, muy bien. Memorista y elitista, y dogmática, ¿no? Y escolástica, y clásica también, ¿no? La 2, la letra D de dedo. Letra D. Tres. La guerra de sucesión española terminó con el triunfo de Felipe V, de origen francés. Bueno, no triunfo tanto, sino que a él lo pusieron. Felipe V era nieto del rey de Francia y lo pusieron como rey de España, ¿no? Y ahí empieza la dinastía Borbón en España. O sea, se queda como rey de España, pero no es que ganaron. España no ganó la guerra de sucesión española. Bueno, en fin, lo pusieron en el trono francés gracias al apoyo inglés. Tampoco ese. Bueno, ¿quién ha hecho esta? Dios mío, esta pregunta está mal. Ya, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ya está puesta, bueno. Ya, bueno, digamos ya. El estrecho de Gibraltar en el Tratado de Utrecht. Ah, eso sí, ¿ah? El estrecho de Gibraltar en el Tratado de Utrecht de 1713 trajo como consecuencia ya, eso sí, ¿ah? ¿Cuál es la clave? Tú ya sabes que Inglaterra se llevó el estrecho de Gibraltar de España. La respuesta sería clave, clave, clave. ¿Cuál es la clave? Clave, la letra, así es, muy bien. La letra D, bueno, es Inglaterra el que va a controlar el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, muy bien. Así es. Estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar. 3, letra T. Bien, pasamos. La reorganización de la administración política del virreinato peruano en el siglo XVIII buscaba una mejor centralización colonial. Una de las medidas políticas más importantes de la reforma borbónica fue medida política. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Medida política, reforma política. ¿Cuál es? Clave. La letra B, muy bien. El establecimiento de las intendencias. 4B, que reemplazan a los corregimientos. 4B de barco. Muy bien. Pasamos, esta foto ya la tienes. 5. Durante el siglo XVIII, la reestructuración del Imperio Español Americano tuvo varias medidas. Entre las medidas más importantes de la reforma borbónica se considera entre las medidas más importantes. ¿Cuáles son las medidas más importantes de la reforma borbónica? Está fácil, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Cuál es la clave? La B, es la única, ¿sí, no? La de los jesuitas. La letra B. Las demás no son. 5B de barco. 6. La nueva ruta de la Plata en el Alto Perú. Alto Perú es Bolivia, donde estaba Potosí. La nueva ruta de la Plata en el Alto Perú terminó con la creación. Bueno, no es nueva ruta, es una ruta antigua, bueno, en fin. La ruta, o sea, en la famosa ruta Cusco a Potosí, se están diciendo, ¿no? Llegó a su fin con la creación del Virreinato de Río de la Plata
En ese contexto se firma el Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal. Bueno, no sé qué tiene que ver uno con el otro, pero bueno. En ese contexto se firma el Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal, que definió, fácil, bueno, ¿cuál es la clave? Tratado de San Ildefonso, clave. La letra, la letra A de avión. Acá hay un error, discúlpame, vamos a mover acá la... Si se ha equivocado en poner la marquita. Y ahora sí. Nuevas fronteras amazónicas, ¿no? Claro, ya esa parte de la selva ya no es de España. Ahora esa parte de la selva va a ser para Portugal. La línea de Tordesillas ya no sirve, ¿no? Todo Brasil queda para Portugal, ¿no? 6 avión. Así es. 7. La educación en la colonia era un privilegio porque solo estudiaban los hijos de la nobleza indígena, los criollos ricos y los españoles nobles. ¿Cómo se llamaban estos centros de estudios? Bueno, depende, bueno. Colegios menores no hay. Así que no es la letra A, tampoco es la letra D. Colegios públicos y privados, eso no existe en el virreinato, bueno. Eso es hoy día, ¿no? Colegios estatales y colegios privados, eso es hoy día, tampoco. ¿Cómo se llamaban estos centros de estudios? Colegios para la nobleza de sangre y españoles. Bueno, la nobleza de sangre son los españoles, o sea que tampoco es la B. Eso quiere decir que esta pregunta no ha sido bien planteada. Lo que deberían haber dicho es los estudios menores que se dan en la casa y los colegios mayores. Eso sería diferente. Además, acá hay un problema. Acá dicen, acá en esta pregunta está diciendo, ¿no? Los que tenían educación solamente eran los indígenas caciques, los criollos ricos que eran nobles y los españoles nobles. Entonces la respuesta tiene que ser, ¿no? Colegio de caciques más colegios mayores más universidades. Pero no hay ninguna clave que diga eso. Ya la pregunta está mal planteada en sus claves. Y encima no hay, ahí ya mira, acá están cometiendo el error de decir que los colegios menores son, existían. No hay colegios menores. Hay estudios menores que están en las casas. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Los estudios menores. Para que haya clave, pues si no, no hay. Ya está. Y ponemos su marca y ya está. Listo. Ya acabó. Asunto arreglado. Y ahora si puedes tomarle fotos si deseas. Ah, no tengo libro yo, Rosalindo. Todo está en mi cabeza. Todo lo que estudio está en mi cabeza, pero no está en libros. Ya, esto. Acá está. La 7D. Ahí está la respuesta. Los colegios mayores no son universidades. Los colegios mayores tienen nivel superior, pero no son universidades. Ya hemos explicado cuál es la diferencia. En el colegio mayor estudias te dan un estudio general de nivel superior y luego ya a la universidad pasas para ser profesional. 7 dedos. Bueno, según lo que hemos arreglado. Científico alemán cuyas obras vistas, cuyas obras, bueno, menciona las obras, ¿no? Vistas de la cordillera y cuadros de la naturaleza, bueno. ¿Quién será ese personaje? Son los volúmenes de los cuales da más referencias sobre nuestro país. También se le debe su estudio a nivel universal sobre la corriente marina. Ah, ya, pues es fácil. Te dan un dato, ¿no? Es alemán, estudió la corriente que viene desde el sur, agua fría. ¿Quién es? Claro, es fácil, ¿no? Por geografía lo sacas, ¿no? Alexander von Humboldt. Justo ese personaje vino al Perú en el siglo XVIII. Bueno. Vino al Perú en el siglo XVIII. Bueno, entre siglo XVIII y siglo XIX en realidad. Claro, o sea, no, esto no tiene mucho que ver con la reforma borbónica, pero no sé. Es otro contexto, eso no tiene nada que ver esto. Vino al Perú ya en el siglo XIX, 1820, en esas épocas. Incluso se llevó un saco de guano de isla para analizarlo en Alemania. Entonces esto, aunque no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero bueno, no sé por qué lo han puesto, la cosa es que es la B. 9. Señala los enunciados correctos sobre educación colonial. ¿Los criollos no tenían acceso a la educación? Falso, sí tenían. ¿Los colegios de indios preparaban intermediarios políticos y culturales para garantizar la continuidad del aparato colonial? Sí. ¿Las primeras universidades fundadas en el Perú fueron San Marcos y Católica? No. Católica fue fundada en 1916, durante la República Aristocrática. Entonces sería solo dos. Solo dos.
O sea, la letra B de barco. B de barco. Pasamos al siguiente. Pregunta 10. A mediados del siglo XVII llegó a nuestro país el estilo tal, seguramente de arte, caracterizado por la importancia atribuida al color y a las sombras en pinturas religiosas. Entre sus representantes destacan Diego Aguilera y Juan Espinosa de Monteros, autor del epílogo de la Orden Franciscana. Cuando te llegan a ti pintura así oscura, sombras, ¿ya? Una pintura que tiene así, que parece que está, que hay un apagón, que hay pocas luces, que es tenebrosa, es el estilo barroco, ¿ya? Ese estilo así tenebroso es el claroscuro. Eso preguntaron en San Marcos también. Barroco, así una pintura tenebrosa, que no tiene mucha luz, ¿no? El claroscuro. Barroco. Ese estilo que te dije yo era demasiado adornado. 10B de barco. 11. Luego de la Guerra de Sucesión Española, la dinastía francesa Borbón se estableció en España. ¿Cuál fue la causa por la cual esta dinastía promovió profundas reformas en sus colonias americanas? ¿Por qué los Borbón hicieron reformas en América? Vamos, ¿cuál es la clave? La clave es la letra. ¿La B? No. ¿La C? La C, exactamente. La C de casa. Muy bien. Aumentar la extracción de recursos de América en favor de España. ¿Sí, no? Claro. Así es. Así es. Ese era el objetivo, ¿no? 11C. Seguimos. 12. Las reformas borbónicas se establecieron en casi todo el territorio, casi todo el siglo XVIII. Perdón. La corona española buscó una mayor recaudación fiscal para recuperar el sitial del gran imperio que fue siglos atrás. De la imagen se puede inferir lo siguiente. A la imagen, ahí está la imagen. ¿Qué puedes inferir de la imagen? Además te ponen un texto, ¿no? Ya para qué más. ¿Clave? ¿Cuál es la clave? La D, ¿sí o no? O sea, en vez de centralizar en un solo virrey, descentralizamos en 5 colonias para gobernar mejor. La letra D. 12 dedo. Muy bien. 12 de dedo. No, la canción es mía. Ya, pasamos a las domiciliarias. Durante el virreinato se crearon colegios para la élite indígena. Estos colegios de indígenas en estos colegios los indígenas eran introducidos al castellano. Se les adoctrinaba y se les impartía conocimientos básicos de cálculo, retórica, escritura y canto. Sobre estos colegios señala la alternativa incorrecta. O sea, ¿cuál de esas alternativas no pertenece a los colegios de caciques? ¿Cuál es la clave? Letra. La D, ¿sí o no? Claro, el colegio de caciques no tiene nada que ver con el colegio mayor. Así es, la letra D. Muy bien. Pregunta 2. A ver, la educación que se desarrolló durante la colonia fue eminentemente clasista, o sea, el pueblo no accedía. Esto quiere decir que las clases sociales dominantes tenían acceso a todos los niveles de educación, mientras que los grupos sociales dominados, perdón, tenían solo una educación elemental o simplemente no tenían acceso a la educación. Pero la educación colonial señala la alternativa incorrecta. ¿Cuál es la alternativa incorrecta? A ver, ahí tienes que leer rápido. Está fácil, ¿no? La A, sino de frente. Claro, pues los colegios caciques otorgaban títulos, como San Marcos no, ¿sí o no? Los colegios caciques solamente te dan formación elemental para que seas intermediario. La A, dice, está mal acá. Acá. Se han equivocado en poner la marquita nomás. Ahora sí, la A, la respuesta. 2 avión.
Sí, sí. No, la 2 es la. 3. A inicios del siglo XVIII, la dinastía Habsburgo fue reemplazada por los Borbón en el gobierno de España y sus colonias. Las reformas fueron implementadas por la nueva dinastía principalmente con el fin. Están preguntando cuál es el objetivo de la reforma. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Clave, clave. Clave, clave, clave. Clave. Ajá. La A, sí, ¿no? La respuesta es la, ¿no? Incrementar la recaudación de riqueza, ¿no? La. Muy bien. Ahí puedes tomarle foto. Claro, es que hay que recordar, ¿no? Hay que recordar que la colonia es un mercado, ¿no? ¿Qué hacemos en un mercado? Buscar riqueza. Pero hay que buscar la mejor manera de incrementar la riqueza conseguida, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Siguiente. 4. En el siglo XVIII, España hizo frente a una grave crisis económica, motivo por el cual inició una política de reformas, denominada reformas borbónicas. Bueno, tanto crisis económica no hubo, sino derrota en una guerra, ¿no? O los efectos de la crisis del siglo XVII, pero bueno. Crisis económica del siglo XVIII, no, bueno, no tanto. Bueno, en fin. Ya, hicieron reformas ya, con la finalidad de captar mayores ingresos. Una de estas fue la legalización del reparto de mercancías en las comunidades indígenas. El objetivo de esta medida fue ¿por qué legalizaron el reparto mercantil? Vamos, ¿por qué legalizaron el reparto mercantil? Vamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de legalizar? Porque el reparto era ilegal antes, ¿no? Ahora lo legalizan. ¿Cuál es la clave? Clave, clave, clave. Vamos. Muy bien. La C de casa. Muy bien, muy bien. O perdón, la acá han marcado la B. No, acá se han equivocado también. La C, el que ha puesto la marquita lo ha puesto mal en todos lados. La C, pues sí, no, no hay duda ahí, no hay duda. Ahí no hay duda. La C, 4C, 4C, 4C de casa, está bien la clave de ustedes, está bien. 5. En 1790, el español Jaime Bausat Mesa sacó a la luz una publicación conocida como. Bueno, ahí dice, claro, ahí la respuesta dice Diario de Lima, ¿no? Pero no es, su nombre completo es el Diario Erudito y Curioso y Comercial de Lima, en realidad. La C, padre del periodismo peruano, ¿no? Así es. La C de casa. Sí, 6. Durante el periodo colonial llegaron al Perú varias órdenes religiosas católicas con el objetivo de convertir a los aborígenes al catolicismo. En el siglo XVIII una de ellas fue expulsada. Eso está más fácil que. Está demasiado fácil, pues los jesuitas, ¿no? Ya está. Ya. Jesuitas, ya está. La 6 de la D. 6D. Uh-huh. 7. Las reformas borbónicas del siglo XVIII crearon una nueva división política en Sudamérica. Aparecieron nuevos territorios que contaban con el mismo rango que el Perú. O sea, se crearon dos virreinatos más, así como en el Perú. ¿Cuáles son? Los nuevos virreinatos. La letra, la D. Muy bien, muchachos. La letra D. Nueva Granada y Río de la Plata, siendo 7 dedos. 7 dedos. 7 dedos. Muy bien. Ajá, para mejorar la administración. Muy bien. La 8. En 1767, Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas de sus dominios. Entre los motivos políticos que tuvo, podemos mencionar, ¿cuál fue el motivo político para que el rey decida expulsar a los jesuitas? ¿Mm? Político. Político quiere decir poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? ¿El Papa o el Rey? Los jesuitas decían el Papa, ¿sí o no? Claro, muy bien. La letra B está diciendo causa política. No están diciendo causa económica. No están diciendo sus haciendas, no. Dice causa política. Política. Así es. Claro, lo del regalismo. Muy bien, Kenneth. Muy bien. Esa es la última pregunta, entonces. Y ahí se acaba.